no me da... Muy bien. Prefiero estar de... Pues buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir a este sitio tan lejano como es Belludos de la Meditación. Tenemos aquí a don Gonzalo Silio, que es sacerdote numerario de la obra y viene a hablarnos sobre un capítulo de su tesis que es sobre el movimiento de liberación animal, si no tengo mal entendido. Es vallisoletano, entonces le vais a notar el acento enseguida. Y es licenciado en Derecho, ya es doctor también en Teología, gracias a la tesis que le falta por publicar, pero ya la ha defendido. Así que nada, aquí lo tenemos. Muy bien. Pues estoy de pie y si vemos si así estoy más cómodo o estáis más cómodos, me podéis interrumpir, llevar la contraria, todo lo que haga falta. Hay una edad a la que la memoria empieza a fallar y esto me pasa a mí. Entonces, aunque acabo de leer la tesis y defenderla, hay datos y esto que a veces se me pierden. Por eso tengo una chuleta. Y bueno, voy a intentar explicaros qué es el movimiento de liberación animal. Mi tesis doctoral es sobre el estatuto moral de los animales. ¿Cómo considera la Iglesia a los animales? He estudiado también el magisterio de la Iglesia, la opinión de varios teólogos, pero hay un capítulo específico que no menciona para nada de algún modo a Dios y es el estudio del movimiento de liberación animal. El movimiento de liberación animal creo que tiene un cierto interés. Quizá a mí me ha sorprendido al llegar a Andalucía que su relevancia es menor que en otras regiones de España, menor que en Italia y por supuesto menor que en Europa. Pero por dar algunos datos, en España hay más o menos un 11% de la población que es veggie-friend. No son veganos, pero bueno, están a favor de una cierta dieta con poca carne. Un 0,7% de la población, 200 y pico mil personas, son veganos. Esto ya tiene su peligro, pero bueno, tampoco me voy a enredar en esto. El número de mascotas de España es de 30 millones y el gasto por mascota, según pone el buscador que metí, es 1.260 euros. Es decir, multiplicar 30 millones por esto y es un negocio interesante y relevante, en parte asociado a la soledad de las personas, que tiene mucho sentido. Si estás muy solo, si no eres capaz de tener unas relaciones afectivas satisfactorias con tu familia, a veces comprarte un perro es una buena solución. Yo la recomendaría, vamos, ¿no? Y luego, además de eso, a nivel legislativo, pues hay bastantes iniciativas que han intentado proteger a los animales desde hace años. En concreto, hay una normativa europea de bienestar animal que influye en toda la Unión Europea, pero que no es exigible para los estados, pero da unas pautas. Y luego en España está la famosa Ley de Bienestar Animal, que es bastante alucinante. Pero bueno, podríamos discutir. Porque, bueno, yo estaba en Italia yo he estado 4 años en Roma y he llegado en mayo aquí a España. Cuando se publicó yo estaba ahí, por lo que leí y por lo que creo, todavía no, eso sigue vigente. En teoría, luego es muy difícil demostrar esto, si tú matas un ratón en tu casa, te pueden imputar penalmente. O sea, es una cosa del mismo orden que te pillen pues en un control de alcoholemia con 0,87 de alcohol, que no sé si podéis traducirlo, pero más o menos es haberse bebido una botella y media de whisky directamente. Bueno, este es el contexto general. Insisto, si queréis preguntar o tal, soy de Valladolid, entonces un poco directo, quizá un poco demasiado directo. No tengáis miedo, no muerdo, simplemente soy de Valladolid, somos así, no, ya lo siento. Bueno, ¿qué dice el movimiento de liberación animal? Voy a intentar divulgarlo. El capítulo este son 100 páginas, un tochazo que no recomiendo leer. Voy a intentar sintetizar.
El movimiento de liberación animal surge en los años 70 del siglo pasado y el primer libro que de alguna manera tiene una relevancia importante y a nivel intelectual es muy tenido en cuenta se llama Liberación Animal, Animal Liberation, de un señor que se llama Peter Singer, que probablemente alguna vez en vuestra vida hayáis oído algo de él, porque es un utilitarista muy coherente y en pura coherencia con lo que él dice, pues dice unas cosas tremendas. Entre otras cosas, por ejemplo, dice que se puede matar a un niño hasta 1 año y medio, 2 de edad, sin ningún problema, que hay más problema moral en matar a un perro adulto que a un niño. No me parece un mal tío, por lo menos hasta donde yo he estudiado, me parece un hombre idealista, pero que de manera coherente al desarrollo de sus ideas llega a unas conclusiones terribles, entre otras que es moralmente obligatorio ser vegetariano. Bueno, ¿por qué dicen esto? Pues estos señores dicen esto por una serie de razones bastante coherentes. La primera es que piensan que hay una continuidad biológica entre los hombres y los animales, que no hay una diferencia esencial. De hecho, otro intelectual que está en la órbita de los animalistas, aunque no es animalista, que se llama Richard Dawkins, quizá le conozcáis porque es un famoso promotor del ateísmo científico, él habla de que los hombres tenemos una mente discontinua, nuestra cultura cristiana ha creado una mente discontinua en la que pensamos falsamente, según ellos, que la diferencia entre los hombres y los animales es esencial, cuando en realidad, para ellos, insisto, yo estoy a favor de lo otro, pero estoy diciendo lo que dicen ellos. Para ellos deberíamos de tener una mente continua, es decir, los animales y los hombres son un continuo y el tratamiento moral que se debería dar a los animales debería de ser muy parecido al que damos a los hombres porque en realidad somos parientes. Dawkins llega a decir que somos poco más que un mono evolucionado. Y bueno, en esto dan muchos argumentos científicos, se ha estudiado mucho la conducta animal, hay muchos estudios etológicos, ¿os suena lo que es la etología? La ciencia de la conducta animal, que hablan de las similitudes de la conducta animal, especialmente de los grandes simios, de los delfines y de algunos otros animales, quizá también algunos elefantes, y en general los mamíferos superiores, ¿no? Entonces, quien discrimina a los animales por el hecho de ser animales realmente no está acudiendo a una idea racional, sino a un prejuicio que es su mente discontinua, pensar que él es superior por el mero hecho de ser hombre. ¿Se entiende? Esto es bastante fuerte, pero es bastante coherente. Es bastante coherente con... Bueno, luego lo intentaré decir, ¿no? Además de esto, continuidad biológica, ellos dan un argumento más bastante relevante que llaman el argumento del caso marginal. Y es, en la especie humana, ellos parten de un concepto kantiano de persona. ¿Os suena lo que es un concepto kantiano de persona? No. Vale. Bueno, el concepto no es importante, de verdad, intentaré divulgar, pero claro, cuando uno hace una tesis, pues ha estudiado mucho y puede dar, por supuesto, cosas que no son tan claras. El concepto kantiano de persona define que la persona es un ser autónomo, independiente y que tiene su propia capacidad racional e individual de ser. Hasta aquí se ha entendido. O sea, cualquier adulto humano normal sería una persona para Kant. Y esto, se ha desarrollado mucho a lo largo de toda la historia de la filosofía del siglo XIX y XX. Chema sabe más de esto que yo.
a ver que no me pierda. Entonces, para ellos, el concepto kantiano de persona tiene un problema muy serio y es que no abarca a los deficientes, a las personas que están en coma y si fuerzas mucho, incluso al tío que está dormido, porque no es autónomo, no tiene conciencia de sí, no es racional. Y ellos lo que dicen es que, por tanto, ese concepto no abarca a todos los hombres y que la diferencia entre los animales superiores y algunos hombres es pequeña o incluso superior para el caso de los animales. A ver, que veo caras perdidas ya. Es decir, un síndrome de Down o todavía más un paralítico cerebral profundo para estos señores es menos persona que un perro. Porque si tú defines el concepto de persona por la autonomía, objetivamente el perro tiene más autonomía que el paralítico cerebral. Si unimos esto a lo que os decía antes de Richard Dawkins, de la mente discontinua, que es que tenemos un prejuicio cristiano, digamos, de pensar que somos superiores por el hecho de ser hombres y además por el hecho de pensar que somos hijos de Dios, lo que ellos dicen es que no es coherente defender la superioridad del hombre. ¿Se entiende un poco más o menos? Vale. Consecuencia de esto es... Es que está grabando. Estoy intentando meterme, tomando apuntes, me parece interesantísimo, pero estoy intentando meterme en el aire que hay detrás de todo esto y pienso que hay una cosa real y que yo compro en todo este argumento, y es que nosotros somos animales racionales y además cuando vemos un animal nos sentimos solidarios de él. También tenemos en nuestro ADN un alma vegetativa, de manera que cuando uno está estresado o se va al campo y lo que hace es conectar, o a la playa, conectar con unas raíces y unos ancestros que a uno le liberan de alguna manera. Y con los animales pues tenemos una sintonía pues muy radical, porque nosotros somos animales también y tenemos funciones de los animales y de los vegetales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, nos alimentamos. Entonces, yo creo que más que el concepto cristiano, a lo mejor ellos, no sé, ellos piensan todo esto, de que hay un alma vegetativa, un alma racional. No, ellos tienen, pero es que esto nos sacaría un poco de punto. El concepto que ellos tienen de persona es el empirista, que viene de Hume, básicamente, pero es que si empiezo a hablar de Hume y del concepto de persona de Hume, flipáis a colores y tampoco es plan. Pero para que se entienda, ese concepto lo que intenta decir es que la persona no tiene una dignidad, sino que la persona se asocia a sus capacidades. Entonces, si tienes ese concepto, que se ha ido desarrollando mucho en la tradición inglesa y que sobre todo Bentham con el utilitarismo y luego muchos autores en el siglo XIX y en el siglo XX, Roger Moore y algunos otros, desarrollan, ellos asocian en realidad la dignidad a tu capacidad de obrar. Si tu dignidad se equipara a tu capacidad de obrar, la capacidad de obrar de un perro labrador que guía a un ciego es mayor que la de un paralítico cerebral profundo. Por tanto, debemos proteger y cuidar más al perro labrador que al paralítico. Y Peter Singer, como es un tío coherente, y yo he estudiado bastante, pues dice que
bueno, que protejamos antes al labrador que al paralítico, que es que esto es así, no es intelectualmente es así y es lo que debemos hacer. Tenemos un secretario tan empeñado en seguir la conferencia que... A ver, yo tengo una pregunta, que si ellos para determinar el valor se fijan en la capacidad, bajo ese mismo argumento ellos no sitúan al hombre ordinario por encima del animal, ya que la capacidad del hombre ordinario es superior a la del animal. Sí, la sitúan, pero lo que te están diciendo es que tú debes tratar a los animales como a los paralíticos cerebrales, como a los niños de 1 año. O sea, esa perspectiva sí, pero quitando un momento el extremo de un paralítico cerebral, ellos tampoco sitúan al animal a la misma altura del hombre, ¿no? Si tienen el argumento de la capacidad. No, pero lo que dicen es que hay una continuidad. O sea, luego lo intentaré contar si no me echáis. Desde Darwin, lo que se piensa es que hay a nivel filosófico, aunque Darwin lo que hace es investigar a nivel científico, pero desde Darwin se piensa que hay una continuidad biológica y no una diferencia esencial entre el hombre y los animales. Para ellos hay esta continuidad, entonces esta continuidad lleva a muchos problemas, a muchísimos problemas, entre otros a no definir claramente qué es el hombre, que es el debate profundo. O sea, ¿por qué he estudiado yo esto que podéis decir, vaya chorrada que se te ha ocurrido estudiar, tío? Pues porque estamos hablando del hombre, de la naturaleza humana, de qué es el hombre. Y realmente es tremendo la cantidad de, desde mi punto de vista, insensateces que dicen algunos, pero muy bien fundamentadas desde el punto de vista filosófico, porque son coherentes con su sistema. Sí, pero no hay una incoherencia en el argumento de la capacidad y el argumento de la continuidad, porque una continuidad establece un tú a tú con el animal. Es pero que la capacidad... o sea, ellos lo que dicen, por eso siempre reducir a una sesión 100 páginas a una sesión de 20 minutos es complicado. Pero ellos lo que presentan es muchos estudios animales, por ejemplo, una mona que se llama Washoe, que la adoptaron un matrimonio en los años 70 y hicieron pruebas y la enseñaron el lenguaje de los sordomudos. Durante bastantes años se intentó enseñar a hablar a los monos, a los chimpancés, sobre todo a los chimpancés y a los orangutanes, que tienen solo una diferencia de 1,2% de genética con nosotros. Pero se descubrió que no tienen capacidad de hablar. O sea, no tienen cuerdas vocales y no pueden hablar. Y entonces dijeron, bueno, vamos a enseñarles el lenguaje de los sordomudos. Y a Washoe le enseñaron 320 signos. Y Washoe hablaba el lenguaje de los sordomudos. Entonces, ellos dicen, es que Washoe es muy superior a un paralítico cerebral. Y Washoe no es tan distinta de un humano. Eso es lo que dicen. Luego veremos que, en fin, hubo un señor que se llama Terence Terras, bueno, que no le conocéis y no hace falta, que empezó a hacer un estudio serio y descubrió que Washoe respondía a estímulos. Es decir, que Washoe hablaba para pedir comida, para escaparse, para sus necesidades vitales. Es decir, que Washoe no desarrollaba un pensamiento intelectual primitivo, que es lo que dicen ellos, sino que Washoe tenía una serie de instintos que había aprendido a expresar ante los humanos, que le habían enseñado a que se expresara así, que es muy distinto de una especie de primitivo pensamiento intelectual. Nos estamos yendo a la estratosfera. Vale. Entonces, importante, continuidad biológica, argumento del caso marginal. Hasta aquí llegamos, ¿se entiende? O sea que para estos autores somos una continuación de los animales por la evolución, y que el argumento del caso marginal lo que dice es
Si hay marginales humanos que protejo, debo proteger a los animales que son superiores en sus capacidades a los marginales humanos. ¿Se entiende? Esto ellos lo exponen muy bien y realmente es brillante lo que dicen y hay mucha gente que les convence. En parte porque está muy bien desarrollado. Tiene muchos problemas, ¿eh? Y bueno, yo es lo que critico en la tesis, tampoco lo voy a criticar mucho aquí porque solo quería explicaros qué dicen estos señores y algunas pautas, ¿no? Hasta aquí el movimiento de liberación animal. Para intentar hacer un poco más entretenido esto, cuento... Vale, gracias. Gracias, Chema. Tú siempre me has querido. Entonces, 3 ideas que ilustran un poco este debate. José María Torralba, que es un profesor de filosofía, cuenta en un libro suyo sobre este tema que un día con unos alumnos les dijo: me gustaría que fundamentarais la dignidad, la diferencia entre la dignidad entre un hombre y una lechuga, la diferencia entre la dignidad de un hombre y una lechuga, pero sin acudir a ningún argumento que hable de Dios o que hable de la superioridad moral de la raza, de la especie humana, ni ningún argumento metafísico, porque todos estos que os he contado han huido de la metafísica. Entonces los alumnos que eran de filosofía y estaban en buen plan y tal, empezaron ahí, no, esto está chupado y tal. No es tan fácil. Acabaron como una jaula de grillos y no es tan fácil fundamentar la dignidad humana si sales de unas categorías metafísicas o si prescindes de la idea de Dios. No es tan fácil, realmente no es fácil. Segunda cosa que quería, una pregunta para interactuar. ¿Sabéis cuáles han sido las leyes protectoras de los animales? Los que os lo he dicho, porque creo que a algunos se lo he dicho, que no intervengan. Las leyes protectoras más beneficiosas para los animales de la historia de la humanidad por siempre jamás. ¿Alguien me podría decir quién legisló más a favor de los animales en toda la historia y todavía no se ha legislado de la misma manera? ¿Alguna intuición? Difícil. Es en el siglo XX. Sí, señor. Las leyes del Tercer Reich de protección de la naturaleza y de la caza son las primeras y únicas leyes hasta ahora que han definido que los animales son sujetos de derechos en sí mismos y que hay que darles una protección muy especial. No defendía lo mismo que defienden los tipos de la liberación animal, pero el tipo que promovió esto en primer lugar de una manera contundente fue Adolfo Hitler, que era vegetariano. Conseguí pillar ahí, escarbando en internet, en los archivos, hay una conversación del diario de Joseph Goebbels explicando esto, y él cuenta que hablando con Hitler está bien documentado cuándo es su diario, tal. O sea, la cita que tengo es buena, realmente. Él dice que hablando con el Führer quería imponer el vegetarianismo cuando terminara la Guerra Mundial, que lo veía absolutamente necesario. Él era vegetariano, Hitler los últimos años era vegetariano. De hecho, una de las cosas que se dicen, esto ya es chascarrillo, es que no tomaba demasiada vitamina B12, cosa que les pasa a los veganos si no tienen cuidado, y por eso le daban ataques de locura. Porque si te falta, no sé si hay algún biosanitario aquí, pero la vitamina B12 es imprescindible para el funcionamiento humano, y la dieta vegana no la tiene. La dieta vegetariana sí, pero se ve que alguna, quizá, o es una hipótesis, Hitler no la cuidaba y entonces se le iba la olla y se le fue bastante, como bien sabemos.
Bueno, y un último chascarrillo de todo esto. Los chicos de la liberación animal que he estudiado no hablan nada, evidentemente. O sea, Hitler lo que citan es todo lo contrario, que las gallinas, por ejemplo, están hacinadas como si fuera Auschwitz. Y dices, oye, una cosa es una gallina y otra unos señores que estaban en Auschwitz. No. Bueno, pues ellos sí se atreven a comparar esto, ¿no? Y el tercer chascarrillo que quería contar, que es quizá al sevillano medio o al hispano medio le puede afectar un poco más, es que San Pío V, en su bula de Salute Gregoricis, prohibió las corridas de toros y se montó un pollo bestial, porque bueno, Felipe II escribiéndole y diciéndole que si prohibía las corridas de toros en España se iba a montar un problema social muy gordo, en fin. Pero bueno, estuvo el tío ahí con 14 años prohibiendo las corridas de toros. No las prohibía por la dignidad del toro, sino porque en Italia los Borgia llevaron la moda de hacer corridas y eran muy salvajes. Tan salvajes que habitualmente morían varias personas. Y entonces era muy absurdo aquello, ¿no? Entonces por eso San Pío V lo prohíbe y luego porque además era muy grotesco. No, en ese sentido hay que distinguir mucho con el arte taurino, ¿no? El arte taurino puedes estar absolutamente en contra, como mis amigos de la liberación animal, pero lo que no puedes negar es que en el arte taurino hay un arte. O sea, hay toda una serie de elementos profundamente humanos y profundamente respetuosos con el animal, ¿no? Bueno, ¿por qué surge el movimiento de liberación animal? Y estoy a punto de acabar. O sea, tampoco... Luego ya preguntas, tal, pero... Pues es que es muy coherente que surja el movimiento de liberación animal. O sea, es bastante lógico, porque desde el siglo XVIII-XIX, como os he dicho, el concepto de persona metafísicamente desaparece, sobre todo en determinados ámbitos. Aparece Darwin. Darwin hace unos estudios súper interesantes sobre la evolución. Trabaja con otro científico que se llama Spencer. No, Spencer no, se me ha olvidado. No os lo he dicho, pero o sí os lo he dicho. La memoria mía es terrible. No lo he dicho. Pues no, Spencer es un darwinista, pero no, él publica El origen de las especies junto con otro que no se identifica para nada con lo que luego será el origen del hombre. Entonces Darwin lo que promueve en el origen de las especies es lo que ya conocemos de la evolución. No hay ningún problema por parte de nadie, creo yo. Vamos, quizá algunos en Estados Unidos tienen problema con la evolución, pero vamos, desde el punto de vista de la fe y tal, no hay especiales problemas con la evolución. Pero después de El origen de las especies, Darwin, 12 años más tarde, publica El origen del hombre. Y en El origen del hombre lo que viene a decir es que el hombre es una continuidad con los animales. Y ya ahí no está haciendo ciencia, está haciendo filosofía. Porque no está diciendo, según las pruebas razonables, porque él propiamente no ha demostrado nada. Y eso, él era muy honrado, era un tío. Él no ha demostrado que hay un paso, en parte porque es prácticamente indemostrable. Lo que sí hay es evidencias o signos que nos manifiestan que es bastante probable que exista la evolución por cómo se puede estudiar toda la cuestión fósil. Darwin, después de eso, en El origen del hombre, lo que dice es que además el hombre surge como una continuidad de los animales. Y ahí ya está haciendo filosofía, está diciendo no hay una diferencia esencial entre el hombre y los animales. Cuando dice esto, se monta un pollo bastante gordo, sobre todo en la Inglaterra victoriana, que me voy a meter un poco con España, no mucho, perdón, pero
O sea, en España podemos pensar que éramos algo en el siglo XIX, pero realmente quien era algo en el siglo XIX era Inglaterra. Inglaterra era el imperio, era la potencia más poderosa de Europa, tenían los mejores científicos y eran unos tíos francamente listos que hacían muchas cosas muy bien. Lo que se ha llamado la Inglaterra victoriana. Pues en la Inglaterra victoriana, igual que en Francia, en la Francia continental, cuando Darwin publica esto, hay mucha gente atea deseosa de encontrar una justificación científico-filosófica a su planteamiento y la encuentran en Darwin. O sea, no es que Darwin haga atea a la gente, es que había muchos ateos deseosos de encontrar a Darwin y lo encontraron y dijeron, ostras, esto me mola. Darwin es muy interesante y sirve para mis intereses, que es promover esto. Continuidad de esto. Sí. ¿No? Porque en el cielo abierto es un planteamiento materialista, dicen no hay una discontinuidad entre el mono más evolucionado y el primer hombre, sino si todo es continuo es perfecto, porque ya no nos hace falta dar un salto, ¿no? Sí, es así. Todo esto viene en un ambiente de utilitarismo, es decir, bueno, no voy a explicar mucho esto, pero básicamente Bentham, que es un señor que está a caballo entre el siglo XVIII y XIX, lo que viene a decir es que la moral no se mide por el bien y el mal, sino por el conjunto de placeres y dolores que uno experimenta y que se pueden medir matemáticamente. Cuanto más placer es mejor la acción, cuanto menos dolor es mejor la acción, cuanto más dolor es peor. Y hace un cálculo que se llama el utilitarismo. De ese cálculo utilitario se han derivado muchas de las éticas que vivimos ahora y que no consideran que la persona tiene una dignidad infinita, sino consideran que es una continuidad con los animales. ¿Se entiende? Además de Darwin y de Bentham, hay un señor que se llama Arthur Schopenhauer, que bueno, no es súper famoso, pero tiene una idea que ha calado en la sociedad en la que vivimos y que es muy relevante, que es la ética de la compasión. Schopenhauer lo que dice es que el hombre bueno debe de ser misericordioso con todo, con la naturaleza, con los animales, con los demás hombres, y que eso se debe extender de manera global. Y además de esto, bueno, dando un salto, es que sí, no sé si es demasiado salto. Bueno, en los años 60-70, cuando surge el movimiento de liberación animal, hay lo que se llama un cambio de paradigma de una perspectiva humana de la naturaleza, o sea, la naturaleza está para servir al hombre, a una perspectiva en el que la naturaleza debe ser considerada como un bien en sí misma que el hombre no puede ni debe maltratar. Una cosa que, bueno, se puede interpretar de bastantes maneras. Este cambio, para que os suene sin más, es de HEP a NEP, de Human, no me acuerdo muy bien, como ya os he dicho, la memoria es terrible. Tengo por ahí la tesis, podría consultarlo, pero... Y luego, por último, en el siglo XIX también hay un proceso de secularización que encuentra con el utilitarismo, con Darwin, con Schopenhauer y con todos estos, un caldo perfecto para ver que la explicación de la creación, de la naturaleza y del hombre que da la religión rivaliza con una explicación científica y piensan que esa explicación científica es superior y es más convincente que la explicación que da la religión. Y por eso, bueno, pues hay todo un ataque a la dignidad del hombre, al lugar que tiene el hombre en el cosmos y al carácter, digamos, superior de la naturaleza humana. Bueno, hasta aquí más o menos he explicado esto.
Sí, voy a tres cosas con las que acabo, Vale. simplemente por no decir lo que dicen y no meterme un poco con ellos, solo un poco. Algunas críticas que se les pueden hacer llegan a conclusiones muy absurdas, pero estos tíos quieren cambiar la cultura, ¿eh? O sea, no son tontos, están bien organizados y quieren cambiar la cultura. O sea, quieren cambiar la cultura es Miquel Torres, que es un tipo que ha defendido una tesis sobre este tema en la Universidad del País Vasco, dice que no se puede comprar a los niños cocinitas con pollos, porque eso es especista. No he hablado del especismo, ¿no? Para ellos un especista es quien, por su prejuicio antropomórfico, piensa que el hombre, por el hecho de ser hombre, es superior a un animal. Entonces, es especista comprar a un niño de Reyes Magos una cocina con pollo o con chuletas, porque estás acostumbrando al niño a que asesine animales desde pequeñito y lo vea natural, ¿vale? Quieren cambiar la cultura, o sea, tienen también un programa, digamos, de actuación en la prensa y luego, en general, son inteligentes. Pienso que bastantes de ellos son buena gente, o sea, honradamente creen en esto, como honradamente la mayoría de ellos no creen en Dios y bueno, defienden lo que les parece que deben defender y que se debe cambiar. Benedicto XVI, aunque sea un argumento religioso, pero creo que es bastante interesante lo que dice, explica, no hablando de los animalistas, pero sí hablando de la cultura posmoderna, que muchos de estos movimientos recrean, es decir, vuelven a crear un mundo contra su verdad. Y esto que es un poco profundo, pero a ver si lo explico fácil. Estos movimientos, en el fondo, es el seréis como dioses. Es yo voy a crear una nueva realidad, yo voy a hacer un nuevo mundo, yo te voy a decir cómo es el mundo y cómo debe de ser el nuevo mundo en el que vamos a vivir. Y ese nuevo mundo es el que te expongo. El mundo de los veganos, del respeto total a los animales y del cuidado por la naturaleza. Entonces, eso está muy bien, es muy bonito, pero no es cierto. Porque los animales son animales y los hombres son hombres y las lechugas son lechugas. Y esto que es una realidad que ha sido evidente durante mucho tiempo, ahora hasta cierto punto se ha perdido, ¿no? Y luego no tienen presente que la naturaleza, que es un poco mi tesis y con esto acabo, tiene una gramática. O sea, yo hablo de la gramática de la creación. O sea, en las relaciones naturales entre los animales y entre el hombre y los animales hay una manera de actuar y esa manera de actuar comprende o acepta la depredación. Que los animales se coman unos a otros no es inmoral. Benjamin Franklin, que os sonará, uno de los padres de la patria americana, este fue vegetariano durante una época. Y en un momento dado, yendo a pescar con otro tipo, él no pescaba, pero vio como otro tipo pescaba y dentro del pez había otro pez dentro. Y él dijo, si los peces se comen entre ellos, ¿por qué yo no les puedo comer? Bueno, al decir esto, pienso yo, estaba suscribiendo la tesis que yo tengo, que es que en la creación hay una gramática, en la naturaleza hay una gramática que contempla la depredación. Los hombres somos omnívoros. Y es natural a nosotros comer carne, no es malo. Sí es malo tratar cruelmente, de manera innecesaria, a los animales. Esto yo creo que todo el mundo está de acuerdo, más o menos. Puede que alguno no, pero se podría discutir. Pero no es malo comer animales ni matar animales para comerlos. Nietzsche, que es un señor muy peligroso pero bastante divertido, decía que los animales dirían que la compasión es un prejuicio que nosotros no tenemos. Bueno, Nietzsche
cada vez se está revalorizando más porque, aunque sus teorías son terribles, su crítica a la modernidad es buenísima. Pero bueno. Y lo último es que el hombre es un ser relacional. No sé, tengo una cita un poco larga, pero no sé si la cito. Es un poco... Es un párrafo de mi tesis. Lo digo para desanimaros. Si alguien tiene la tentación de leer algo, que no lo lea. Explica por qué el animal y el hombre son distintos desde una perspectiva humana, no religiosa. El animal vive en una realidad subjetiva muy diferente a la humana. No se posee a sí mismo. Está dominado por su mundo circundante. No es libre ni capaz de una alteridad reflexiva. El hombre alcanza una reflexividad completa que le hace trascender el centro biológico de su propia vida y retornar sobre sí mismo. Puede vivir en sí o fuera de sí. Tiene un vínculo exterior de tiempo y espacio igual que los animales. Además tiene un mundo interior que trasciende el tiempo y el espacio y está fuera de él. El hombre es irreductible a la vida animal. No puede dejar de ser hombre porque sabe y quiere directa y reflejamente. Es decir, sabe que sabe y quiere querer. Ideas que nos transportan al mundo del espíritu, algo que el positivismo y el evolucionismo darwinista se han empeñado en negar, explicando que el hombre es simplemente un animal más mejor desarrollado. El fenómeno humano no se puede comprender en toda su complejidad sin acudir a las ideas de infinito y de libertad, dos cualidades que nos proyectan hacia el mundo del espíritu. Muchas gracias. No. Ya tenemos el turno de preguntas y si no os parece mal, empiezo yo, que tengo una duda. Yo no termino de entender por qué existe, o sea, por qué asumimos la afirmación de que el hombre es un animal racional. Porque precisamente si aceptamos que hay una gramática en la creación y que hay una diferencia entre los pasos, el hecho de que tenga cosas en común, por ejemplo, son mamíferos o tienen pelo. Eso es como decir que el hombre es una montaña porque tiene calcio en los huesos y en la montaña también hay calcio, o cualquier afirmación por el estilo. Entonces, usted lo dijo al principio, ¿por qué el hombre es un animal racional? Yo no lo incluiría dentro de animal. O sea, el hombre tiene una realidad animal. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pero eso es como decir que tiene una realidad con todo, o sea, que no me lleva a ninguna parte. Sí. Entonces, el problema de los animalistas es que critican que el hombre es un animal racional, pero no se fijan en que el hombre además es un animal relacional. Es decir, no se entiende al hombre si no se entiende como un ser que se relaciona. Y eso es parte del concepto de persona. Y el concepto de persona es relación, ración y naturaleza biológica. Y es importante el tema de la naturaleza biológica, ¿eh? Porque si tú niegas que somos naturaleza, niegas la realidad del hombre, que, insisto, es todo ese conjunto y por eso es tan distinto de los animales. Claro, yo no termino de negarla, pero que tampoco quiero incluirla dentro de animal por precisamente el concepto de que se malinterpreta la definición del hombre. O sea, el peligro de negar la naturaleza es que puedes acabar como los platónicos, que piensan que la materia es mala, o ya en un extremo como los cátaros, que entendían que había que vivir en la pureza más absoluta y que todo lo material era malo. No, claro, sí, yo con eso estoy de acuerdo, pero que no me lo incluya dentro de animal. Vale. O sea, es que es lo mismo, pero es que no es negar la naturaleza animal, sino negar, o sea, el hecho de que por el hecho que tengamos cosas en común con los animales, seamos animales. O sea, puede que no estamos negando nuestra biología, sino negando que esa biología sea la misma, que nos haga formar parte de un conjunto animal. Sí, esa es la crítica. Esto es una discusión filosófica súper interesante que ha llevado muchos siglos de peleas, pero yo por lo menos tengo un poco la perspectiva aristotélica, que es que Aristóteles lo que dice es que somos animales, pero que somos animales racionales. Él no dice que somos relacionales, pero
Y la animalidad es muy esencial en nuestra forma de ser, lo cual no significa que seamos esencialmente distintos de los animales. Porque nuestra humanidad, de hecho, en la cita esta, lo digo, el hombre... perdón, mi memoria. O sea, tiene un vínculo exterior de tiempo y espacio igual que los animales. Además tiene un mundo interior que trasciende el espacio y que está fuera de él. O sea, nosotros somos capaces de salir de nosotros. Los animales no. O sea, el animal es un ser reactivo que hace una cosa porque su instinto le lleva a hacer eso. Y puede aprender, ¿eh? ¿Y no cree que eso es un salto tan grande como para hacer que se diferencie por completo? O sea, no que niegue la naturaleza, porque naturaleza tenemos, yo tengo piernas, estoy hecho de células en una parte. ¿No cree que es un salto igual que es un salto diferencial entre una roca y un... Es un salto ontológico. Vale. Es un salto mucho más grande que el de un animal y una roca. Entonces no es un animal. Es que ese es el problema, es que somos animales. Y si niegas el animal... O sea, para esto yo no me liaría, pero si quieres hay un libro de Alistair MacIntyre, que es un señor... Es un filósofo británico muy interesante, católico converso, que se titula Animales racionales y dependientes. Y habla de esto. Porque es que esto es un poco... entrar en una discusión que es muy filosófica. El hecho de negar la animalidad del hombre es un problema muy gordo. Vale, luego seguimos mejor, es que si no se va a alargar. Y Yago tiene una pregunta. No era una pregunta, lo mío era más una respuesta a lo que decís vosotros. Para mí el hombre es un animal en lo físico, en lo material. Lo que nos diferencia de los otros animales está en lo metafísico, está en el alma, está en la consciencia que hablabas tú, en la profundidad. Pero el ser animal simplemente es en el plano material. Bueno, yo tengo una respuesta. O sea, es que la división del ser humano en mente, o sea, físico y espiritual y alma, está muy bien, pero en realidad somos uno solo. Entonces no podemos analizar a la humanidad desde solo su dimensión física. Y es cierto que, por ejemplo, a mí un caso que me hace plantearme lo que dice Enrique, el tema de la sexualidad. Los animales pueden desarrollarse sexualmente, ¿no? Y pueden tener una cría, ¿no? Pero reducir al ser humano al animal quiere decir que nuestra sexualidad y la suya son la misma. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, los dos somos capaces de generar una nueva criatura, pero no son la misma sexualidad. Es decir, no nos están hablando de la misma virtud. Y con esto no niego, y ya me callo, la biología del hombre. Lo que niego es la animalidad del hombre. O sea, no comprendo, siguiendo el argumento de Enrique, que por el hecho de ser biológicos nos consideremos animales. Porque nuestra biología no es reducida al animal. Se podría matizar esto porque es que hay una discusión filosófica de fondo sobre la cuestión, pero que yo no entraría porque nos llevaría un poco lejos. Tenemos hambre. ¿Alguien más preguntas por aquí? Sí. Yo creo que no solo somos animales, sino que también somos vegetales. Y eso es importante, ¿eh? No. Tenemos muchas funciones que nos asimilan a los vegetales. Y prueba de ello, cuando tú estés estresado, date un paseo por la montaña y verás cómo te identificas tanto y dices, ¿qué me pasa que estoy descansando tantísimo? Es una vuelta, creo yo, a una parte, o sea, nosotros tenemos funciones, dicen Platón y Aristóteles, yo no estoy dando argumentos cristianos, simplemente filosóficos, tenemos las mismas funciones que tiene un árbol, que nace, crece, se alimenta a fotosíntesis y desde esa óptica tenemos el alma del hombre, que es mucho más rica, obviamente, ¿no? O sea, vegetal, animal, porque también tenemos sentidos. A lo que voy con este rollete que te estoy soltando es que creo que esto es muchísimo más importante, profundizar en el carácter animal del hombre, no solo del hombre, sino que ahora mismo en la sociedad hay una sensibilidad
hacia lo animal que creo que es vital respetar. Por ejemplo, tú estás en el AVE y ves a dos tipos que nos han dirigido la palabra en una mesa de 4, ¿no? Hasta que de repente uno hace una referencia a un perro. Y el otro le dice, ah, ¿tú tienes perro también? Y es como si fueran hermanos de sangre. Entonces empiezan a hablar con una pasión que dices, joder, yo personalmente no tengo perro, ¿vale? Pero ¿a qué quiero ir? A que creo que ahora mismo hace falta en el debate público no estoy criticando vuestra postura, pero que un respeto y un cariño hacia la ecología y hacia la naturaleza y hacia los animales dándoles su sitio, que también tienen su dignidad. Obviamente no es la dignidad del hombre, ¿no? Pero creo que es fundamental valorar y saber hacer preguntas a la naturaleza para encontrar respuestas a nuestros problemas humanos. Porque te sorprendería la cantidad de respuestas que podemos encontrar cuando uno sabe hacerle las preguntas oportunas. Por si sirve de complemento, Ortega y Gasset, en un ensayo que tiene que se llama La caza y los toros, explica que el hombre cuando sale a cazar descansa de ser hombre, se integra en la naturaleza y desconecta de su humanidad para unirse a la animalidad de la naturaleza en una competición equilibrada, cuando la caza es equilibrada, que le ayuda a descansar. Gracias. Más preguntas por aquí. Yo quiero hacerte una pregunta y un poco motivarte porque hago esta pregunta. ¿Usted cree que los animales sufren? No sentir dolor, que eso sí, sino sufrir. Porque también tiene que ver con un poco con la evolución. Nosotros como católicos creemos que Adán y Eva existieron y son nuestros padres biológicos. Y que con ellos entró el sufrimiento y la muerte en la creación. Entonces creo que también tiene un poco que ver con saber si antes hubo selección natural, antes de Adán y Eva, porque si había sufrimiento, entonces no puede ser. Pero si solo es dolor y no es sufrimiento, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces me gustaría saber si los animales pueden sufrir o solo sentir dolor. O sea, yo diría, por un lado, tu pregunta es bastante potente y le he dedicado bastante tiempo de la tesis, entre otras cosas porque Juan Pablo II, en una encíclica que se llama La Salvificis Dolori, dedica bastante espacio a distinguir entre lo que él llama el dolor animal y el sufrimiento humano. Pero el dolor animal o el sufrimiento animal, o como se quiera llamar, es muy complejo porque realmente no sabemos cómo es. Es un misterio. Y luego, desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista natural, Dios no nos ha dicho nada. Sí es un misterio el hecho de que haya sufrimiento animal, y es parte del misterio de la creación, porque lo que sí es real es que antes del pecado original los animales sufren porque se depredan, y eso es conocido. Vamos, los dinosaurios se comían felizmente unos a otros y estaban tan contentos allí, y ahí no había ningún humano pecador porque no le había dado tiempo a llegar. Entonces es complejo. Hay una explicación de C.S. Lewis que es bastante chula, y que unos cuantos teólogos medievales ya utilizaban, y es decir que el mal en el mundo Dios permite que entre a través del demonio, porque el demonio puede influir en las realidades materiales, esto parece claro, y que Dios le permite actuar y que por eso el mundo es un mundo desordenado y violento. Es una de las interpretaciones que hay posibles del mundo. Y bueno, hay otras, ¿eh? Santo Tomás no dice esto exactamente, pero sí dice que antes de Adán y Eva los animales se depredaban y que él entiende que en los animales no hay una inocencia original porque no hay un pecado ni la capacidad de pecar. Lo que parece claro es que no tienen la capacidad del hombre de amar y de llegar a Dios. Entonces, su sufrimiento, si lo hay, es muy distinto.
vaya pedrada que... No, es que entonces, antes del pecado original, sí había sufrimiento, según usted dice, en la creación. Bueno, es que eso creo que es claro. O sea, digo, no un sufrimiento autoconsciente, pero, o sea, que en la creación hay violencia y hay... O sea, ¿hasta qué punto un animal que es depredado por otro sufre? Bueno, parece claro que siente dolor y que a aquello no le gusta especialmente. No sé, por ahí va mi pregunta, ¿no? Sobre hasta qué punto es dolor y hasta qué punto es Sí. sufrimiento. Es que no lo sabemos y eso tiene un punto de misterioso. Eso también lo dice C.S. Lewis y yo creo que realmente es un misterio. O sea, ¿por qué Dios permite que suceda esto? No lo sé. Hay gente también que dice que es porque se anticipa al pecado original y es aunque sea posterior, como en Dios no hay tiempo, el pecado original influye sobre el estado de la naturaleza desde el origen del mundo. Hay unos tíos que, o sea, en la Edad Media todo el mundo piensa que eran unos señores bastante brutos con mazos pegándose y tal, pero en la Edad Media pensaron todas estas cosas y otras súper interesantes y eran unos tipos muy refinados y muy inteligentes. Muchas gracias. ¿Más preguntas por aquí? Está la gente chapolú, yo creo que ya Ya, yo la creo que- hemos derribado. ¿Quieren comida? Bueno, pues muchísimas gracias por la charla. La verdad que ha sido muy esclarecedora sobre el tema. Y animaros ahora a que vayamos todos afuera, a que hay comida para comer. Son animales, algunos, y lo que pasa es que están cocinados, no están vivos. Entonces, pues nada, muchas gracias por todo.